A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 23 de octubre del año 2018. Una mesa de 3 hoy. Nos acompañan acá en estudios Gustavo Calvo, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Javier Bonilla Saus, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Y a distancia, en París, como es su costumbre, saludo a Leo Harari, buen día, buenas tardes. Buenos días y buenas tardes para todos. Bueno, hoy Susana Mangana está de viaje, así que aprovechamos esta circunstancia para probar un formato de 3, a ver cómo anda. No le va a causar muchas gracias, Susana, que sea ella la que queda afuera, pero bueno, ya arreglarán ustedes con ella. Vamos a nuestro primer tema. Una caravana de emigrantes hondureños continúa su travesía por México rumbo a Estados Unidos, pese a las insistentes amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la frontera sur de su país. De acuerdo a Naciones Unidas, más de 7.000 personas de ese grupo lograron entrar por la fuerza a México el viernes, pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto desplegó fuerzas de choque en la frontera con Guatemala. Peña Nieto calificó el incidente como una situación inédita. México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. El ingreso violento al país no solo atenta contra nuestra soberanía, también pone en riesgo a los propios migrantes, especialmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Ayer en su cuenta de Twitter, Trump anunció que va a empezar a cortar la ayuda que Estados Unidos brinda a Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Por qué? Por la incapacidad de estos países para detener la marcha. También criticó la actuación, en este caso, de la Policía y del Ejército de México. Bueno, vamos a este asunto empezando con análisis y después, en todo caso, la discusión. ¿Quién va primero? La caravana esta tiene varias aristas. Aclaro para los oyentes que Gustavo preparó un video ilustrativo que vamos a poner en la emisión de YouTube mientras más justamente que nada para lo orientar en cuál sería la ruta inicial y de alguna manera ver si que la gente se dé cuenta un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Viendo el mapa a veces facilita un poco la perspectiva. Decía que esta caravana tiene varias aristas. En particular, para el análisis se presta a buscar un poquito más allá de lo que parece. En primer lugar, es una caravana que aparentemente se inició en forma espontánea en las redes sociales, pero sigue habiendo muchas interrogantes sobre su organización. Es decir, apareció muy rápidamente organizada, muy rápidamente incrementada en el número de integrantes. De alguna manera ha sido manejado, por supuesto, por Trump, que es especialista en hacer eso, pero sobre todo por otros políticos y operadores políticos de los países por donde va pasando, la idea de que hubiera detrás de esto algún tipo de intencionalidad política. ¿Ah? Esa es una de las aristas o preguntas que podríamos manejar. Otra cosa que podemos ver, que es bastante interesante de ver, es la reacción de los establishment políticos de los países por donde va pasando la caravana. En particular, recién escuchamos a Peña Nieto, pero recordemos que Peña Nieto es una persona a la que le quedan 40 días en el poder. Es decir, en realidad lo que deberíamos escuchar es qué dice López Obrador. Y López Obrador no dice lo mismo que Peña Nieto, por ejemplo. Lo vamos a analizar en una segunda intervención. Pero dice cosas peores que... No, claro, no quiero calificar ahora, pero obviamente que para un país como México, que todos sabemos que está en un momento delicado de su historia política y de su circunstancia económica, sobre todo por la política económica de Estados Unidos en estos últimos 2 años, a México se le plantea una interrogante sobre esos millares de migrantes que están pasando por su territorio, pero además que prometen ser un antecedente para posibles migraciones futuras. López Obrador tiene otra mirada diferente que la de Peña Nieto. Y una tercera arista es la mirada, por supuesto, del norte, es decir, de Estados Unidos, sobre esa migración que aparentemente llega a sus puertas, o casualidad,
en la misma semana aparentemente en que va a haber elecciones en Estados Unidos. Javier. A mí me parece importante, quizás, dado que nuestra audiencia es fundamentalmente nacional, digamos, dejar claro que toda la zona que va, digamos, de la frontera de Costa Rica hacia el norte es una región donde la migración y el movimiento de población es lo normal, ¿verdad? Es decir, es de ahí la queja permanente que ha inventado este nuevo señor Trump con respecto a los muros y a las cosas. Ahora, lo que ¿es normal en particular la migración caminando? Sí, caminando pero ahora, generalmente es una operación que se hace discretamente, individual o en pequeños grupos. Eso te iba a preguntar, Mire ¿no? que De yo forma viví, masiva. miren que yo sumo lo que viví en esa zona y México y son más de 15 años. Entonces, esto que se movilicen 7.200 personas todas juntas y que ya lo están hablando del éxodo, es evidentemente una operación que tiene otra característica de la normal. Entonces, nuestros compatriotas deben saber que en esa zona es una zona de migración, pero aquí hay otra cosa. ¿Y quién es esto? Bueno, evidentemente es muy difícil saber dónde nace, pero yo logré identificar al señor Bartolo Fuentes, exdiputado del opositor Partido Liberal de Guatemala, que dice que esto surgió de manera espontánea a fines de la semana pasada. Ahora encontré un afiche que dice la caminata del inmigrante, autoconvocamos, no nos vamos porque queremos, nos expulsa la violencia y la pobreza. México, 12 de octubre, de las 8 a.m., nos reunimos en la gran terminal de San Pedro Sula y acá está la imagen. O sea, esto es una operación que ha estado obviamente organizada, no se pueden mover 7.500 personas, aún en una zona donde la migración es lo normal. Yo he encontrado personas que en los aviones cuando los mandan de vuelta a México y demás, que han ido 4 o 5 veces, ¿verdad? Es normal. Ahora, esto es una operación evidentemente con perfiles políticos. ¿Quién puede estar atrás? Bueno, podemos divertirnos un poquito sobre eso, aunque no es muy divertido, porque creo que esto puede tener un final dramático. Toda esta gente ha sido movilizada o ha sido empujada a moverse y no tienen en absoluto las condiciones para ser recibidos, ni por México, que hasta ahora me parece que México, al contrario de lo que se decía en algún momento, que decía el propio presidente Peña Nieto, hubiese desplegado fuerzas de choque. En realidad, lo que hizo México fue tomar medidas más bien protocolares, porque no tiene forma y no va a crear él el enfrentamiento con los centroamericanos, eso está clarísimo. Pero esto va a llegar a la frontera de Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde se va a acontecer la novedad política de Estados Unidos. Va a separar niños de familias, va a devolver miles de personas, va a dejar presos durante mucho tiempo algunos otros miles de personas, porque el único estatuto jurídico aceptable para ingresar a Estados Unidos es el de alguien que está pidiendo asilo. ¿Y en qué condiciones va a aprobar esta gente? Ustedes vieron las fotos. Pueden aprobar un asilo, pero algunos puede ser que lo hagan, otros no. Seguramente debe haber además infiltrados, siempre ha habido infiltrados en estas cosas. El crimen organizado no deja de estar presente. Entonces, esto va a coincidir con las elecciones de medio término en Estados Unidos. Por eso, y entonces ya aparecen las preguntas, ¿no? Si esto es organizado, si esto es algo fogoneado, a continuación el interrogante es ¿para qué? ¿No? ¿Con qué objetivo? Yo leía más temprano un despacho de la agencia Sputnik, donde sobre todo, consultando a dirigentes de la oposición, se habla de lo que está pasando adentro de Honduras, de lo que significa el gobierno actual, de las consecuencias económicas que ha tenido para la población, y ubicando a esta marcha como un hecho de protesta, entre otras cosas, de fastidio, de desesperación y de protesta contra el gobierno y contra Estados Unidos, que habría soportado, que habría respaldado la elección de este presidente en condiciones muy dudosas que la propia OEA no ha estado segura de avalar. Sí, hay que ser justo con el entorno, eso es lo que yo quería, el matiz que quería un poquito marcar con Javier. Es decir, más allá de que pensemos o no, o tengamos alguna sospecha de que esto puede estar mejor o peor organizado, o haya alguna intencionalidad. El entorno es que están saliendo de una Honduras que tú describiste antes, más temprano en la mañana, que tiene el 70% de su población pobre. Es decir,
están saliendo de un lugar que no es agradable, no es amigable, es complicado para el futuro de esta gente. Entonces, de alguna manera, es una migración que tiene cierta explicación económica también, pero quizás, como dice Javier, no en esa generación espontánea de miles de personas, cuando no es lo usual. La migración fue siempre constante y una especie de goteo. Ahí está. Por las que las condiciones de Honduras hoy no son mucho más peores o mucho más graves que las que yo conocí hace 20 años, o las de Guatemala o las de Salvador. Curiosamente, de Nicaragua no se habla. En Nicaragua reina una paz total. Pero bueno. Leo, te escuchamos a ti. Bien, bien. Me parece muy bien que las reflexiones se han ido enfocando alrededor del tema de por qué el volumen y la organización. Y yo tengo una teoría. Es una opinión que no está basada más que en una ley de la guerra, que dice que cuando un contrincante tiene un arma que le puede resultar favorable para el combate, la usa. Y creo que es un arma fácilmente accesible para Trump. En mi opinión, es Trump que ha organizado esta supuesta invasión a los Estados Unidos en el momento en que tiene que sacar la gente de las casas para que vayan a votar. Va a llegar a la frontera de Estados Unidos justo a tiempo para poder decir: nos ataca la inmigración y el único que nos puede defender es Trump, el Partido Republicano y su candidato para el Senado, sí, o el gobernador en el estado que sea. En la guerra por manipulación de las redes sociales es ya un hecho, lamentablemente, un hecho contemporáneo probado. Es perfectamente accesible a los republicanos, en particular al grupo de Trump, y es perfectamente coherente con el discurso que más capacidad tiene de movilizar a una parte de la población norteamericana en este periodo de elecciones, que solo faltan 13 días, 2 semanas para que esté ahí. O sea que el timing es perfecto. Como se ha dicho bien en la mesa, el movimiento humano del sur hacia el norte existe siempre, porque son zonas que han sido totalmente colonizadas y sobreexplotadas, y la gente huye de esa situación. Hay que decir que en Nueva York las bananas son más baratas que en Montevideo, porque vienen de allí mismo, en base a la sobreexplotación de la población, y después está todo el tráfico de drogas que también va para el mercado norteamericano. Pero lo importante, en mi opinión, es que acá hay un fenómeno que sospechosamente está demasiado promovido con respecto a lo que pasa. En el mes de marzo pasado hubo también varios miles de personas moviéndose hacia el norte y apenas se ocupó lugar de prensa. Esta es una gran movilización porque está hecha para que llegue a la frontera de los Estados Unidos unas poquitas horas antes de que la gente tenga que votar para las elecciones de tiempo midterm, del término medio. Lo interesante es que antes de empezar esta conversación, Javier mostraba acá en la mesa un recorte de prensa, un print de una nota que justamente a él le lleva a pensar lo mismo que decía ahora Leo a propósito de cuál es el origen. Sí. Es más, mientras hablaba Leo, Javier esgrimía su papelito ahí al costado. ¿Qué dice me alegro, el papel? yo llegué solito, bueno, pero me alegro que otros lo hayan pensado también. Sí, en realidad lo encontré porque ya venía pensando esto, me puse a buscar y entonces encontré un artículo, bueno, tiene la fecha ayer porque fue la fecha de impresión, pero dice: Fox News está realmente, digamos, yendo más allá en la presentación de una conspiración racista, de una teoría que vincula a la caravana migrante con ISIS. O sea que ahora, para Fox, y acá está la toma de la televisión. Son islámicos. Ahí está. Estarían infiltrados por y entonces por el Estado Islámico, esa es la teoría. Exactamente. Y aquí hay incluso citándose, claro, yo no sé si alguien le cree a Fox, alguien sensato le puede creer a Fox, pero hay un montón de gente que solamente la escucha. Entonces, acá el señor Jimmy Morales declara que hubo detenidos antes en territorio guatemalteco
que ahora ya no están porque fueron trasladados a sus países de origen, pero que con eso siembra la idea para que Fox, nada menos ni nada más, expanda esta noticia. Yo creo que esto... Permitime una información. Sí. Hasta ahora hubo un solo tipo considerado terrorista que entró por frontera terrestre a Estados Unidos y fue por la frontera de Canadá. El resto vienen en business o en turista en las aerolíneas normales. No, es cierto. Solo tiene que cambiar de pasaporte nada más. Es cierto que más allá de algunos elementos puntuales que se señalan en forma de crítica con esta caravana, referente a que hubo algún tipo de robos o algún tipo de agresiones, incluso se habla de 2 muertos esta mañana, la caravana ha demostrado tener un orden bastante prolijo, digamos, en toda su trayectoria. Yo también me anotaba ahora más temprano sobre el tema de López Obrador, porque me interesa bastante, aunque después lo voy a relativizar, me interesa bastante la reacción de los operadores políticos intermedios, es decir, los gobernantes de Guatemala miran para el costado, abrieron la frontera, los dejaron pasar a todos y a otra cosa. Y el gran jugador acá puede ser o no México. López Obrador vio eso estos últimos días, ha hecho algún tipo de declaraciones, ha planteado en forma indirecta, y ahora piensa hacerlo esta semana en forma directa, según sus dichos, a Trump y a Estados Unidos y a Canadá, la posibilidad de un paquete de inversiones en Centroamérica que podría generar un desarrollo económico que evitaría las migraciones. Esa es la teoría. Tras eso, siempre se ha hablado de que ese es un instrumento elemental, Francia necesario para frenar los movimientos migratorios, ¿no? Francia maneja mucho esa idea con los países de África. Claro. Maneja esa idea. El asunto es si la lleva a la práctica y si lo hace con la suficiente profundidad como para cambiar las cosas, ¿no? Y además si eso puede tener algún tipo de premio económico, digamos, en el futuro. López Obrador, pienso que lo que ve es que en un país donde, como México, donde hay 70 millones de pobres, donde el desempleo está subiendo casi al 4%, él quizás vea la posibilidad de tener una migración o una inmigración de mano de obra que México pudiera aprovechar, digamos, y de alguna manera tentar a esos migrantes para quedarse en México. Pero las realidades son dos. En primer lugar, que esto se va a resolver antes que López Obrador llegue al poder. No va a estar López Obrador en el poder de México. Y otra realidad es... Asume en diciembre, ¿no? Asume el 1 de diciembre. Y otra cosa referente a lo que decía Javier es que, desde el punto de vista legal, Trump tiene algunos mecanismos para manejar no solo la ley migratoria, sino que, más allá de, como dice Javier, la única posibilidad de ingreso de Estados Unidos sería a través del asilo. Es imposible que se le dé asilo a quien no quiso ingresar a México legalmente. Debería pedir asilo desde México, pero no es un habitante legal en México, que es algo que además Trump lo ha señalado, es decir, como forma de, entre comillas, tratar de desestimular a quienes pretenden hacer un cruce amparados en algún aspecto legal como el asilo. Leo, volvemos contigo. Sí, yo creo, es un tema profundo y largo. Para mí, a término corto, actualmente, el único misterio es por qué esta es más importante que las anteriores, y yo ya dije mi opinión. Es más importante porque le conviene a Trump. Ahora, si miramos el proceso en general, ¿por qué hay la miseria que hay en algunos países de América Central? En casi todos los países de América Central, excepto Costa Rica, digamos. La hay porque cada vez que tuvieron un gobierno progresista o un movimiento popular que reivindicaba salarios, les dieron golpe de Estado, o le mandaron los Marines, o asesinaron a los dirigentes. Es una historia terrible que alcanza con mirar, ni necesitan ir a los libros de historia, está en Wikipedia o qué sé yo, o Google. El 50% de las exportaciones de Honduras son bananas y el 25% minerales. Hay minas y hay campos de bananas y después lo demás son pichuleo. ¿Y a dónde van? A Estados Unidos. Y cuando hubieron movimientos populares para pedir el aumento de salarios en los movimientos campesinos, los masacraban. Cuando Honduras tuvo un tipo que con una especie de sobresalto ético, el señor Zelaya, intentó hacer algo popular, vinieron, lo secuestraron y lo bajaron del avión a patadas en San José de Costa Rica y le dieron un golpe de Estado. Entonces, estos países están en una situación de sobreexplotación por una pequeña oligarquía. Tienen nombre y apellido los dueños de Honduras. Son 10 familias, casi todas de origen del Medio Oriente.
musulmanes, cristianos y judíos, todos juntos, formando una oligarquía hiperexplotadora y directamente vinculada a la producción, como vengo de decir, minera y frutícola. A ver, entonces, Gustavo, a eso se le agrega la dimensión delictiva, que son las empresas de delincuentes que se organizan para exportar a Estados Unidos droga. O sea, ahí sí que no hay ningún misterio. Si en esos países no hubieran tenido la sobreexplotación brutal que tuvieron y les hubieran dejado hacer su propio proceso histórico, estarían ahí sobrenadando como lo hace dignamente Costa Rica o algunos otros países. También hay seguramente no Venezuela. Hace un siglo, Honduras estaba entre los 10 países más pacíficos del mundo, con menos homicidios. Hoy está número 1 en la cantidad de homicidios. Eso no es endémico al país, eso es incorporado al país por la estructura social que se le ha provocado por la brutal sobreexplotación que se ha hecho sobre sus recursos y sobre su gente. ¿Y no te parece, Leo, que en esta coyuntura histórica, reconociendo todo lo que tú has dicho, que es innegable, ¿cómo no estás discrepando con Leo en ese enfoque? Es una... Te vi sonriendo cuando empezó a apretar el acelerador. No, porque lo que pasa es que me sonreía porque veía a Leo, que yo conozco, empezó a aparecer en el análisis desde el punto de vista de su mirada política. Pero me interesaba preguntarle a Leo si quizás esta coyuntura histórica, más allá de que nos guste o no nos gusten los que están en los poderes de turno, quizás con un Estados Unidos más cerrado, con un López Obrador trabajando desde otra óptica en México, pudiera ser un momento de posible cambio. Digo, yo no veo que se perpetúen los mismos perfiles políticos hacia futuro que los que hubo en el pasado. Me parece que de alguna manera hay otros jugadores ahora. Sí, hay otros jugadores y van a pasar cambios, como siempre en la historia. El tema es que, ¿qué está amenazando Trump? Está amenazando con quitarle un puñadito de millones de dólares que les están dando, que sirve para crear condiciones de seguridad en el país para retener un poco a la gente. Son 600 millones entre los tres países. Ojo, al propio gobierno le conviene que se le vaya la gente. Eso aumenta, porque hay menos cabezas para alimentar, aumenta matemáticamente el Producto Interno Bruto, y es gente que va a Estados Unidos, trabaja y manda plata, o sea que hay remesas. Es un gran ingreso presupuestal. Los gobiernos oligárquicos de estos países de América Central no tienen ningún interés en frenar su emigración. Y Estados Unidos tiene un interés contradictorio, porque están en una situación de pleno empleo. El pequeño productor de California y mismo de Texas y de los otros estados limítrofes con México están deseando que vengan, porque son los que van a hacer las cosechas a menor precio. Lo que pasa es que el discurso político a Trump no le conviene. Ese es un efecto secundario de la bonanza económica actual de Trump. Acá te están reclamando los minutos de salida al aire. Javier. A mí me parece que no podemos discutir. No podemos discutir las causas. Hizo fondo blanco con los minutos. Las causas estructurales del fenómeno migratorio, también, que tiene más de un siglo, digamos. Eso y las condiciones socioeconómicas de los países centroamericanos con el ligero matiz de Costa Rica tienen años, o sea que en realidad no tiene sentido traer acá un razonamiento general. Ahora, lo que estamos discutiendo es un fenómeno político, un fenómeno, digamos, de movimiento que ayer utilizaban el término éxodo, que me parece además muy llamativo, casi ya recurren a la terminología bíblica. Sí, hay un marketing. Hay un marketing en marcha. Perdón, la terminología oriental. Perdón. La redota. Pero me da la impresión que lo que interesa es más bien eso, y creo yo que la situación, lo que más me preocupa no es lo que haga el señor Trump, que sabemos que no es exactamente lo más sensato, por lo menos para ciertas miradas, pero me preocupa esta gente que no tiene la menor idea en lo que está,
Es decir, no tiene ni el dinero requerido para ingresar, ni debe tener los papeles, ni debe tener las condiciones jurídicas. O sea, son lo que se llama un acarreado, en términos políticos vulgares, son acarreados y que aprovechando un saber popular que tiene todo Centroamérica, que es lo mejor hacer de la vida es irse para Estados Unidos. Pero nacen con ese mensaje, ¿me explico? Ahora, y a los efectos de irse caminando, es mejor ir en grupo que ir individualmente, porque obviamente los riesgos son menores, ¿no? Creo que hace un año además 72 muertos por los Zetas en términos criollos van al choque. Es decir, no tienen los papeles, no tienen posibilidad de entrar. México hizo una muy tibia manejo aduanero de ellos. Estados Unidos seguramente haga el manejo aduanero que quiere hacer Trump. Entonces, de alguna manera, van al choque y coincide calendario con calendario con una circunstancia política muy especial. Por eso la desconfianza. Ahora también, viendo la perspectiva económica y de futuro, Donald Trump, para bien o para mal, ha generado una cierta rebote económico en Estados Unidos, digamos, hay una mayor crecimiento de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda consecuencia de esto es esa contradicción que quizás quiso atender también Leo, que aún reconociendo que la política económica de Trump pudo haber tenido algún beneficio, ese beneficio va a redundar en que necesite mano de obra. No, pero esta no es la forma de ingresarla. No. Hablo de la necesidad del mercado. Para cerrar el tema, y antes de la pausa, elijo de los mensajes de los oyentes que manda Emilia. Todas las razones políticas que ustedes han ido volcando son interesantes, son fundamentales. Pero, dice el oyente, me quedo esperando la sensibilidad ante esa caravana de gente sin ayuda, usada en beneficio de otros y muriéndose de hambre y agotamiento. Bueno, ¿quién se está ocupando del drama humanitario que hay de por medio, ¿no? Hay algunas El cuestionamiento va para ustedes, señores tertulianos. Yo extraño a Susana en este momento. La oyente tiene que haber oído que a mí me preocupaba mucho que esos niños iban a ser separados de sus familias, las mujeres posiblemente sean enviadas rápidamente, los hombres queden presos, y desde el punto de vista alimentario, bueno, seguramente para todo el tráfico de Chiapas, porque además ahí hay una comunidad cultural bastante fuerte. Leo, ¿te haces cargo de esta crítica? El pasaje por Chiapas, la gente mexicana va a estar apoyando. ¿Decías, Leo? Emilia, te toca un punto importante. Yo no tengo la conciencia tranquila. A mí se me va la indignación frente a la manipulación de esta masa de gente que van a ir de un lado para el otro y que solo lo hacen en realidad en beneficio de dos gobiernos. Uno perfectamente corrupto en su país de origen y el otro totalmente inescrupuloso en su país de destino. Y ellos van a su propio riesgo con una esperanza que a veces se cumple, pero la mayor parte de las veces es puro sacrificio. Y agrego para terminar otro mensaje que manda Rodrigo y dice: la imagen aérea de esta caravana de migrantes parece tomada de Walking Dead, serie de zombies realizada por Fox.